por qué sí se pueden asociar y no? Hay una lógica atrás de esto, y es la siguiente. Las claudinas lo que van a hacer es formar poros, o podemos decir también como canales. Fue eso muy interesante porque se les llamaron los canales paracelulares. ¿Qué estamos acostumbrados a hablar de canales? A proteínas que insertan la membrana para pasar iones del exterior celular al interior celular. Yo le estoy hablando aquí de formar canales o poros para permitir el paso de iones a través de la ruta paracelular. Pero es muy interesante porque hay claudinas que forman poros, que dejan pasar iones, y claudinas que bloquean el tránsito. Entonces, este tipo de iones es muy interesante porque esta claudina, la 2, es un poro catiónico, deja pasar cationes. Y esta claudina, al contrario, no lo deja pasar. Entonces, obviamente es una razón que estas dos no se pudieran ensamblar entre sí, que no embonaran. Bueno, si esta diapositiva, el objetivo es ilustrar cómo las claudinas tienen una distribución muy diferenciada en el cuerpo. Con esto nos referimos a que los diferentes epitelios del cuerpo exhiben a una distinta batería de claudinas. Con esto me refiero, escogemos lo que queramos. Por ejemplo, aquí tenemos el riñón. Vean cómo el riñón, sus diferentes secciones, cada sección exhibe algún diferente grupo de claudinas. Es raro el epitelio que tiene a una sola claudina. La mayoría tiene a una gran cantidad de claudinas. Y el tipo de claudina que expresan es distinto. Por ejemplo, se ha visto que en esta zona, que es una zona donde hay una alta reabsorción de iones, está la claudina 2, que es un canal catiónico. En cambio, en la región del distal y del colector, en la cual es una zona de alta resistencia, donde no se deja pasar tantos iones, no se expresa la claudina 2, y en cambio se expresan, por ejemplo, la claudina 1 y la claudina 8. Bueno, además, en esta diapositiva, lo que les decimos es cómo se han clasificado las claudinas. Unas son barreras iónicas, otras son barreras catiónicas, otros son canales catiónicos, otros se ha visto que tienen algo mixto y algunos aún no se ha determinado. Entonces aquí pueden ver cómo el asunto es complejo, porque cada segmento va a expresar a un diferente grupo de claudinas. Ahora, sin embargo, hay algunas claudinas que son unas claudinas muy raras. Por ejemplo, raras me refiero a que son poco frecuentes. Hay claudinas muy frecuentes como la claudina 1 y la claudina 3, son claudinas muy urícolas. En cambio, la claudina, por ejemplo, como la claudina 16, es una claudina muy rara. Y esta claudina, que es poco frecuente, se expresa, por ejemplo, en etapa ascendente gruesa de Hempel. Pero si ustedes ven todo el esquema, casi en ningún otro lugar se está expresando. Es poco común. Otra claudina muy particular es la claudina 5. Esta es la claudina que se encuentra formando los endotelios. No hay endotelios todavía escrito que no tenga como claudina principal a la claudina 5. Bueno, habiendo dicho esto, ahora vamos a ver qué hemos aprendido con los animales knockout, en los que no se expresa el que es knockdown, donde está silenciado, o los animales transgénicos, donde está sobreexpresando a una claudina. ¿Por qué no sirve tener un animal knockout o un transgénico? Bueno, porque muchas claudinas, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, se expresan en muchos lugares. Pero para saber su función, nos interesa saber dónde esa claudina no puede ser sustituida por nadie más. Es decir, si no está esta claudina, ¿qué función del animal quedó afectada? Entonces sabemos dónde esa claudina es esencial. Entonces, por ejemplo, con esta estrategia se pudo descubrir, por ejemplo, que la claudina 1 es esencial para la piel en el ratón. ¿Por qué? Porque tenemos el animal knockout, el animal nace y se muere a las horas después de nacer por deshidratación, se deshidrata a través de la piel. Es esencial en el epitelio de la piel. Ahora, interesantemente, en los humanos no es lo mismo. Aquí obviamente no es un animal knockout, no es una desgracia humana, es un niño que nace con esa mutación. Y lo que se observa es que lo que se produce cuando no hay claudina 1 es una enfermedad terrible que se llama colitis esclerosante neonatal. Entonces, en esta enfermedad lo que sucede es que en los conductos biliares, en el hígado, no se sellan las uniones estrechas. Y entonces se sale la bilis al hígado y lo que produce es que se esclerosa, se vuelve fibrótico el hígado y los niños mueren. ¿Okay? Entonces está muy interesante porque se indica que también hay diferencia de especies, hay diferencias de especies. En el humano el daño es hepático y en el ratón es en la piel. Bueno, otros casos muy interesantes, por ejemplo, desde la claudina 5.
cuando se hizo el knockout de la claudina 5, también se vio que era letal, pero aquí lo que pasaba es que se perdía la barrera hematoencefálica. Es decir, se volvían permeables los vasos del cerebro y el animal moría a las pocas horas. Y de ahí se descubrió, entonces, por lo tanto, que la claudina 5 es esencial en los endotelios. Bueno, la claudina 6 es otro caso muy interesante. Este no es un knockout, es un transgénico que está sobreexpresando la claudina 6. Y aquí fue muy interesante porque lo que pasaba era lo mismo que con la claudina 1, pero aquí dense cuenta que se está sobreexpresando. Y esto es muy interesante porque esta claudina 6 es una claudina que solamente se expresa en los embriones, no se expresa en el adulto. Es una claudina en la piel que está bien cuando el organismo está en un ambiente húmedo, está inútero, y que se va apagando cuando llega el momento del nacimiento. Y esto explica en parte los problemas que tienen los niños prematuros, es decir, están haciendo con todavía una explicación de una claudina que es muy permeable. Y esto explica por qué estos niños tienen tantos problemas de deshidratación y de infecciones a través de la piel. Bueno, hay otras claudinas, por ejemplo, como la claudina 9, que lo que produce es sorbera, entonces de ahí se puede estudiar en qué parte del oído se va a expresar. Otras claudinas muy interesantes es, por ejemplo, la claudina 11. La claudina 11 es una claudina que produce esterilidad masculina en el ratón. Y también produce sordera y produce que las patas traseras del animal pierdan potasio. Y lo que se vio es que esta claudina es esencial en el esquema que les estaba mostrando hace un momento, de cómo teníamos los axones y cómo se van envolviendo con estas vainas de mielina. Esas vainas de mielina, las uniones que están ahí, son fundamentalmente de claudina. Ahora, ¿por qué esterilidad masculina? Porque se ha visto que las células de Sertoli, la claudina más importante en esta barrera también es la claudina. La claudina 14 es otra claudina que se expresa en las células del oído y que su ausencia produce sordera. Bueno, también hay otra claudina muy interesante que es la claudina 16, y esta claudina 16 produce una enfermedad que genera lo que se llama wasting, pérdida de magnesio y de calcio, es decir, que no se reabsorba. Esto históricamente fue muy importante porque cuando se vio que los pacientes, estos pueden ser los animales, pero también en pacientes, cuando había el knockdown de esta claudina, se producía esta enfermedad de la pérdida de magnesio y calcio, y entonces los autores, al analizar este dato, dijeron, caray, entonces las claudinas lo que pueden ser son canales para reabsorber. Esto dio un cambio en la percepción que teníamos, pero cuando se estudiaron las uniones estrechas inicialmente, se les veía como unos sellos, como unas cosas estáticas, como un cemento entre célula y célula, y era algo que cerraba. Y con esto descubrimos que no, que en la unión estrecha lo que también podemos tener son canales, pero son canales selectivos. Y estos canales eran selectivos a magnesio y cloro, y entonces esto explicaba por qué esta claudina solo se expresaba en ese segmento de la nefrona, porque es el segmento donde se reabsorbe el 70% del magnesio en el cuerpo. Bueno, después, algo de lo que más nos interesa hoy en día, porque son las enfermedades que afectan más a los seres humanos, es el cáncer. Y entonces en el cáncer ha habido mucho interés en analizar qué pasa con las proteínas de la unión estrecha. ¿Y esto por qué? Porque para que una célula llegue a ser cancerosa, todas las células llegan a ser cancerosas, epiteliales, que se llaman carcinomas. El primer paso que tiene que tener se llama la transformación epitelio-mesénquima. Es decir, si una célula epitelial bien caracterizada, que tiene diferencia de la cara apical y la basolateral y que tiene uniones estrechas, pierda esa morfología y aparece como un fibroblasto, es decir, una célula ausada en uniones estrechas. Entonces, la pérdida de las uniones estrechas se conocía desde hace muchísimos años que le aparecían las células cancerosas, pero se pensaba que era una consecuencia de la enfermedad. Ahora no lo vemos aquí, sino que pensamos que es uno de los pasos iniciales de la enfermedad y que más provoca cambios en las células. Entonces, en esta gráfica les presento los diferentes tipos de carcinoma, como pueden ver el tracto biliar, la vejiga, la mama, cervix, colorectal, etcétera, etcétera, útero. Y aquí vemos las diferentes proteínas de la unión estrecha, como ven que han estudiado muchas. Entonces, si nosotros nos vemos por los colores, ¿qué significan estos colores? El color verde significa que disminuye, y van a ver que los verdes están sobre todo en esta zona. Y es cierto, las proteínas ocludinas, liseulinas, Marvel, las proteínas ZO, todas estas proteínas se ha visto que los carcinomas tienden a disminuir. Sin embargo, si vamos a esta parte, que aquí lo que se ve son las claudinas, vemos que el color que tenemos es
amarillo. El color amarillo, bueno, perdón, el color rojo es que aumentaron. El color amarillo es que en algunos reportes sube y en otros reportes baja. Entonces vean que esto está siendo muy paradójico, porque yo les comentaba que uno de los pasos para que una célula cancerosa es que pierde el contacto célula-célula. Entonces lo que se esperaba, lo que esperábamos es que nos diera esta imagen, que está perdiendo estas proteínas. Pero aquí vemos que no, que en muchos casos están subiendo, y otras veces en el mismo tejido está subiendo y bajando. Entonces, para explicar esto, presentamos este análisis, en los que se ve en distintos órganos donde se puede presentar un cáncer, ¿no? El estómago, el pulmón, la mama y el páncreas. Y aquí se ven las diferentes claudinas, o proteínas de anestesia, que han estudiado los patólogos. Lo que se han dado cuenta los patólogos es interesantísimo, y es que cada diferente tumor expresa a unos diferentes tipos de claudinas. Por ejemplo, vean aquí el pulmón. Entonces, todos estos son los diferentes tipos, o pegamos aquí la mano, los diferentes tipos de tumores. Este tenemos aquí, es un triple negativo, este es un sobreexpresante de HER2. Observen cómo estos expresan claudina 1 y 4, y estos no las sobreexpresan. Entonces, esto ha sido muy interesante, porque entonces ha dado pie a que ahora las claudinas sean utilizadas por los patólogos para identificar el tipo de tumores. Hay tumores que son muy claramente diferenciados morfológicamente. Por ejemplo, hay tumores que no se diferencian tanto. Y me dicen, bueno, ¿para qué te interesa diferenciarlos? Ah, no, se interesa por el valor pronóstico. Entonces, es diferente decir una persona que tiene un tumor que, bueno, que se puede tratar, o que la verdad ya va a estudiar el tratamiento porque el tumor no se puede tratar. Y ahora lo que se está buscando, la gente que hace cáncer, es buscar marcadores moleculares. Y uno de los marcadores moleculares más exitosos que están siendo ahora empleados son las claudinas, por su expresión diferencial en los diferentes tipos de tumores. Bueno, pero la otra importancia es la expresión de las claudinas que tengan un valor pronóstico en el cáncer. Entonces ven, aquí tenemos diferentes tipos de cáncer. ¿Y qué se ha averiguado ahora? ¿Cuáles te dan una mejor supervivencia y un buen pronóstico? Por ejemplo, se ha visto que mantener la expresión de claudina 1, 6 y 16 en mama es un buen pronóstico y garantiza una mejor supervivencia, menor grado de tumor y menor recurrencia. Como en este caso, vemos varios otros acá, por ejemplo, el cervical, el mama, todo esto. Entonces, cada vez más se están utilizando a las claudinas por su valor pronóstico. Ahora, hasta ahorita les hablé de las proteínas transmembranares. Ahora permítanme que les explique las proteínas submembranares. Entonces, como ven, son una gran cantidad de proteínas que se encuentran en la región submembranal, y aquí únicamente hemos propuesto a las proteínas que tienen dominios PDZ. Existen a otras proteínas submembranales que no tienen dominios PDZ, y por ejemplo la cingulina. Bueno, estas proteínas que tienen dominios PDZ se dividen en varios grupos. Unas son las que pertenecen a la familia MADUC. Significa proteínas de membrana con homología a la guanilactinasa. La guanilactinasa es este dominio que ilustra aquí en morado, que tiene esas proteínas, pero además, para pertenecer a la familia MADUC, tiene que tener 3 repetidos PDZ, un dominio SC y el dominio GK. Bueno, en la dominio SC encontramos proteínas Z1, Z2, Z3 y la proteína PAS, que pertenece a esta familia. Después hay las MADUC invertidas, que se parecen a la MADUC, pero que están organizadas al revés. Entonces ven que el dominio BUC está antes de los repetidos PDZ. Esto fue porque cuando se empezó a descubrir, se había encontrado que había uno anterior y no se había visto. Ahora se sabe que hay uno antes, pero que la mayoría está después del dominio GK. Y después hay otras proteínas que no son MADUC ni MADUC invertidas, porque no tienen dominio C3 y GK, y lo que tienen son múltiples dominios PDZ. Y después hay otras que no pertenecen a estas dos, pero que también tienen dominios PDZ. Entonces, a esto viene la pregunta, bueno, este dominio que está tan repetido, ¿para qué se necesita? Imagínense que este dominio es un vector, es decir, una zona donde se están pegando cosas. Es decir, estas proteínas, al verlas así, lo que nos está diciendo esta imagen es que las proteínas en la región periférica de la anestesia sirven como una plataforma a la cual se están pegando muchas proteínas, y gran parte de ellas están pegando a través de estos dominios PDZ. ¿Y por qué no sirve que se peguen ahí proteínas? Bueno, lo que hemos aprendido es que las uniones estrechas son sitios muy importantes de transducción de señales. ¿Por qué? ¿Qué señales? Pues le tienen que dejar a la célula que ya con quién contactarse, y por lo tanto hay que dejar de proliferar. Y esto ha hecho que estas proteínas hayan desarrollado tal nivel de
beta tienen afinidad por distintas proteínas. Bueno, para resumir un poco qué hacen esas proteínas, pusimos esta imagen donde vemos que, bueno, como les decía, estas proteínas tienen funciones de anclaje al citosqueleto porque son un puente entre las colas de las proteínas transmembranares y el citosqueleto de actina. Pero también se sabe que son esenciales para la polimerización de las claudinas. De hecho, si tenemos una célula a la cual se le bloquea a estas proteínas Z1 y Z2, no se forman filamentos de hilo estrecha, aunque estén las claudinas. Son la plataforma sobre la cual se polimerizan las claudinas. Pero lo que más recientemente encontramos es que estas proteínas son proteínas de localización dual, es decir, que se pueden encontrar tanto en la membrana, en la célula estrecha, como en el núcleo. Entonces, estas proteínas hemos visto que tienen la capacidad de entrar al núcleo y cuando entran al núcleo se asocian a factores de transcripción y regulan la transcripción. Aquí lo que les puse ya es de todas las proteínas, todas las claudinas, vemos a las proteínas Z1, etcétera, cómo estas proteínas están asociadas con muy diferentes enfermedades. Entonces me voy a enfocar ahorita a las proteínas no claudinas, porque esas ya hablé en los animales tratados. Y por ejemplo, veamos aquí este caso, que en esta enfermedad, es una enfermedad, es un síndrome, es de sordera. Es una sordera no sindrómica de FNA 51 y que desarrolla con la edad. Y estos pacientes que se vuelven sordos, lo que se encontró, lo que provoca esta enfermedad, es la duplicación genómica de Z2. Entonces, ahí se descubrió que Z2 es una proteína importante en el sentido de que es una proteína capaz de inducir apoptosis. El problema de estos pacientes es que la zona más sensible de la apoptosis es el oído, porque esto también, obviamente, todo el cuerpo se lo duplicó Z2. Pero en el oído, en las células ciliadas del oído, si se duplica Z2, genera apoptosis y produce sordera. Bueno, pero podemos ver, por ejemplo, que es muy importante aquí, cuando la triceolina también está mutada, también el síndrome que provoca es otro síndrome de sordera. Y así tenemos varias enfermedades más. Bueno, entonces esto nada más se dio como introducción para que ustedes vean cuál es el campo, de qué proteína estamos hablando. Pero aquí lo que yo les voy a hablar es qué es lo que fuimos aportando al conocimiento de las unidades estrechas en este grupo. Bueno, entonces la primera diapositiva que les presento es la que correspondió, si ven, aquí es la prehistoria, 1985, esta comité doctoral. Un laboratorio de Martínez elegido y ha sido uno de los trabajos más citados de nosotros. Y esto lo que hicimos es lo que se llama el protocolo de calcio. Entonces voy a explicar aquí qué es lo que hicimos y por qué fue tan citado. Entonces, imagínense ahora un viaje al sur de Brasil. Todos los vuelos que el correo estaba estudiando de una flecha no se conocían, ¿ok? Entonces sabíamos que había este sello, conocíamos la microscopía electrónica y sabíamos las funciones de la unidad estrecha, las funciones canónicas, yo les hablaba. Pero no sabíamos quién eran los componentes. Entonces la manera de estudiar la unidad estrecha era a través de resistencia. Veíamos cuando se sellaban y los dejábamos a los iones y cuando se sellaban. Pero lo que nosotros diseñamos fue un protocolo para poder estudiar el ensamble de las unidades estrechas. Entonces lo que hicimos es sembramos a las células en un medio sin calcio y vimos que en ese medio las células no tenían resistencia. Y que si las dejábamos por 20 horas en este medio, no había resistencia alguna. Pero si después de esas 20 horas las pasábamos un medio con calcio, rápidamente se desarrollaba la resistencia. Entonces, este protocolo, que hoy en día se utiliza, creo, en todos los laboratorios del mundo donde estudian las unidades estrechas, el protocolo más común y más estudiado cotidianamente es este. ¿Y por qué? Porque te permite estudiar en muy pocas horas el protocolo de ensamble, independientemente del protocolo que cuando una célula tú la siembras y tiene que adherirse al sustrato. O sea, porque si tú siembras una célula, va a tardar 20 horas en desarrollar resistencia, porque tiene que recuperarse el tratamiento con tripsina de todas las proteínas que se le comieron, irse diciendo al sustrato y pegándose a la resina. Mientras que con este protocolo, tú ya tienes a las células de sus marcamientos fuera, que están adheridas al sustrato de junto a la resina. Lo único que les falta es abrocharse. Entonces, este protocolo ha sido uno de los protocolos más seguidos del mundo, y este fue este trabajo. El otro trabajo que se busca aquí, que tiene mucho que ver con este, es que demostramos que este calcio tenía que ser en cierta concentración y que tenía que estar en el lado externo, que era un calcio extracelular y no el calcio intracelular. Bueno, después, el otro trabajo que eso también fue parte de mi tesis doctoral es el que llamamos suportango. Suportango significa que, si usted se imagina bailar tango, pues no puede bailar tango solo. Siempre tiene que haber dos personas para bailar.
Pero imagínense que en ese entonces no conocíamos cuáles eran las proteínas de la unión estrecha. Entonces, queríamos ver qué pasa si yo soy una célula que sí se pega una unión estrecha y la otra no sabe. ¿Yo puedo abrocharme con la otra si yo sé cómo hacerlo? Claro que no conocíamos los componentes. Y entonces lo que hacíamos aquí era poner células de distintos orígenes y por lo tanto células que tuvieran diferente resistencia transepitelial y unas prácticamente no tenían resistencia y las mezclábamos con células MSK y veíamos si desarrollaban resistencia y si esto correspondía con los valores teóricos. Y lo que nos dimos cuenta fue esa conclusión que obtuvimos, esta estructura. Para poder armar las uniones estrechas, las dos lados tienen que estar. Hoy en día ya entendemos por qué, porque las uniones están hechas por, si una célula de una claudina, el otro tiene que dar una claudina. Yo con una claudina 1, el otro tiene que poner una claudina 1 o una que sea compatible con ella. ¿Ok? Después, este trabajo, la primera autora es Alexandra Vargas, se publicó en el 91, y ¿por qué este trabajo fue muy importante? Porque, como yo les mencionaba, nosotros pensábamos, inicialmente, veíamos a la unión estrecha como una serie de filamentos, era un sello que bloqueaba el tránsito. Y este trabajo fue el primero que abrió el punto de vista a nivel mundial de que las uniones estrechas eran centros de transducción de señales. Hoy en día es muy fácil pensar eso porque vemos esta estructura de las proteínas que están llenas de segmentos sobre esas proteínas, pero en ese entonces ni conocíamos a las proteínas. Y entonces aquí lo que se hizo es que que las uniones estrechas estaban reguladas por unos mensajeros. Y las imágenes que se trabajan, que les puse ahí, es la relación con las proteínas G y con el ADN cíclico. Entonces aquí tenemos el protocolo que ya hemos enseñado del switch de calcio, 20 horas sin calcio, o 25 horas, y después 5 horas en medio con calcio y vemos cómo se desarrolla la resistencia. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos esta droga, que es PTX, perturbitoxina, que afecta a la proteína G? ¡Wow! Aumenta drásticamente la resistencia. ¿Y qué pasa si ahora hacemos los sin calcio? Pero el chiste aquí es importante. ¿Qué pasa si nosotros estamos alterando a la proteína G? Nosotros vemos que se altera drásticamente la resistencia. Y en este caso hicimos, la ruta de la proteína G y aquí es el ADN cíclico. Y entonces aquí poníamos, ¿qué pasa si nosotros ponemos un análogo permeable de ADN cíclico? Estimulamos síntesis con proteína o bloqueamos su degradación y observamos que disminuía drásticamente la resistencia transepitelial. Entonces, este trabajo fue súper citado porque demostró que la unión estrecha era algo estático que podía ser regulado por cadenas de señalización y que era un sitio donde podía estar en la cadena de señalización. Y entonces, una vez que hablamos ya de cadenas de señalización, pues tuvimos interés en ver concretamente cómo se podía, la unión estrecha podía activar una cadena, por ejemplo, a una proteína G y toda esta cadena que hay ahí, pero también pensamos, los componentes que no conocíamos podían ser también regulados a su vez por enzimas. Y entonces, en ese entonces, la primera proteína que se descubrió es Z1 y de ahí lleva su nombre, que es Sonula occludens 1. Sonula occludens es el nombre latín de la unión estrecha, como fue la primera que se descubrió, se descubrió el número 1. Ahora, es una proteína suprarrenal, como ya vimos, y la microscopía que están viendo ustedes aquí es prehistoria, todavía no había microscopía confocal. Entonces, por eso la mencionamos. Entonces, aquí lo que se nos ocurrió es, ya sabíamos que si entrábamos a la célula sin calcio, esta proteína prácticamente no aparecía, y si la pasábamos medio con calcio, aparecían los celulares y nos daba esta imagen de malla de gallinero. Pero, ¿qué pasaba si la dejábamos sin calcio y estimulábamos a la proteína sinasa G? Entonces, aquí lo estimulamos con un compuesto que se llama DIC8 y vemos cómo aparecía esta marca en los bordes celulares. Entonces, vimos cómo el arribo de esas proteínas a su destino dependía de señalización por sinasa. Y después, este trabajo fue un trabajo muy interesante porque empezamos a ver qué relación podía guardar las proteínas de la unión estrecha, en este caso se trabajó con Z1, con Z2 y con ocludina, con la función de la resistencia eléctrica transepitelial. Entonces, el modelo que se nos ocurrió, se desarrolló con el doctor Reyes, fue el de los túbulos renales. Entonces, tomaban túbulos renales de segmentos, proximal, gene, distal y colector, y veíamos qué tanto se expresaba alguna de estas proteínas. En este en particular, el polito Z2, veíamos que Z2 apenas se veía, que sí se veía, pero no tan intensamente. Pero cuando llegamos al colector, había una imagen muy nítida de magnesio, de cañera. Entonces, decíamos, aumenta la expresión
conforme aumenta la resistencia. Y este trabajo pues fue publicado, estamos viendo la portada de la revista. Bueno, pero después surgieron las claudinas. Entonces dijimos, pues tenemos el modelo ideal para estudiarlo, porque tenemos un sistema en donde podemos tener alta permeabilidad o baja permeabilidad, que es el sistema lunar. Entonces vamos a ver cómo se expresan las diferentes claudinas. Entonces en este caso en particular estoy ilustrando la claudina 2, que les dije que la claudina 2 es una claudina de alta permeabilidad, o sea, es un canal de cationes. Entonces vemos que está muy expresada en el proximal, pero no se expresa en el colector. Y en este trabajo vimos no solo esta claudina, sino que nos obtenía la claudina 1, vimos que ahí el efecto era exactamente al revés. Entonces demostramos cómo cada epitelio es como un pianito que escoge diferentes teclas para tocar. Esto que ahora ya se ha generalizado a todo el cuerpo, como vieron en la diapositiva que les presenté en la introducción. Bueno, y después, otra de las cosas que descubrimos en el laboratorio, que ha sido muy citada, es esta. Nosotros habíamos dicho que las proteínas de estrecha que estaban circundando a las células estaban en esta malla de Gallinero de los confluentes. Pero lo que nos dimos cuenta es que en los sitios subconfluentes, la proteína Z2 se concentraba en el núcleo. Había un reporte previo que habían encontrado algo similar en Z1, pero nosotros lo vimos que esto ocurría con mucho más intensidad en la proteína Z2. Entonces, como la naturaleza nunca pone el tornillo de más, nos preguntamos si Z2 está yendo al núcleo, ¿qué función está llevando a cabo en el núcleo? Y entonces, dijimos, bueno, en el núcleo, pues la función es pues, la expresión de genes. Entonces, lo que debe ser lógico es que esté asociada con la expresión de estos genes. Cuando analizamos la estructura de Z2, vimos que Z2 no tiene ningún segmento en una región que le permita unirse al DNA. Entonces dijimos, bueno, si ya no se une al DNA, y lo que hemos visto, porque hemos aprendido en esta especie, es que Z2 es una plataforma, o sea, digamos, es una charola, tal vez lo que sea, es que se hace una plataforma a la cual se peguen factores de transcripción para regular la transcripción génica. Y efectivamente así fue. Entonces aquí, esta es la parte de este trabajo que yo os ilustro, veíamos que si nosotros monocorticábamos Z2, veíamos que se venía asociada a las factores de transcripción CHUM, PO y CBP, ¿no? Entonces, esto abrió el pie a que pensáramos de que estas regiones membranas de la unión estrecha servían para hacer esta comunicación entre el borde celular y el núcleo. Y seguimos jalando el hilito y decimos, bueno, ok, ya vimos a qué factores de transcripción se unen. Entonces, como se unieron los factores de transcripción, dijimos, bueno, pero ¿a qué genes se está regulando? Y entonces, la idea que nos dio en la mente es, la idea es, si una célula está aquí y el otro lado y se unen, lo que tienen que hacer es dejar de crecer y diferenciarse. Hay un balance entre proliferación y diferenciación. Una célula que está proliferando no está diferenciando y viceversa. Entonces pensamos que tal vez Z2 podría ser como un freno, algo que le avisara al núcleo que ya hay vecina y que entonces frenara la célula. Entonces, bueno, vamos a ver qué afecta a uno de los factores claves para la proliferación, que es la ciclina D1. La ciclina D1 es una enzima que nos va a llevar de la fase G1 a la fase S. Y entonces aquí lo que hicimos fue tener un promotor que, bueno, que como gen reportero tiene la superesperasa, pero el promotor es el promotor de la ciclina D1. Y vimos que conforme íbamos aumentando la expresión de Z2, disminuía la expresión de la ciclina D1, del promotor. Y que este efecto era específico, porque cuando lo hacíamos con la proteína Z1, eso no sucedía. Y además, que si nosotros eliminábamos a Z2 con un tRNA, ese efecto se revertía. Entonces, sí, efectivamente, Z2 está dejando el núcleo y está regulando la transcripción del gen. Pero este tiene un efecto sobre parar el ciclo celular, que será un decir, pero tenemos que demostrarlo. Entonces lo que hacíamos es, sembramos a las células y las pasábamos a un medio libre de suero. Las células a un medio libre de suero por 48 horas. Y como ustedes pueden ver aquí, en esta condición, la mayor parte de las células está en la fase G0, G1, el 64% está en esa fase, y no en la fase S. ¿Por qué? Porque no se paran, están en estado quiescente porque tienen ausencia de suero. Pero ¿qué pasa si en ese momento las pasamos a un medio de crecimiento, es decir, un CDM por 24 horas? Pues pasa lo lógico, que disminuye el porcentaje de células que están en esa fase, G0, G1, disminuye drásticamente y aumenta
el porcentaje de células que están en la fase S a un 44%, lo que ven acá. O sea, esto disminuyó porque entraba una ciclo celular. Pero ¿qué pasa si inmediatamente después de transfectarlas les ponemos Z2 y 6 horas después las pasamos a ver el crecimiento? Observen cómo ahora las células se quedan en la fase G0, G1. Entonces, esto nos demuestra que efectivamente que Z2 tiene la capacidad de parar el ciclo celular en G1. Bueno, otros textos que también os han citado ahorita es, bueno, como yo les mencionaba, una de las maneras para ver para qué es esencial una proteína es eliminar a esa proteína. El problema es que cuando se hizo el knockout de Z2, los animales se murieron. Y se murieron porque se muere en etapa muy temprana, E6, E7, porque no se forma el blastocisto, y esta cavidad, y esta cavidad es una cavidad esencial en la formación del embrión. Entonces, este experimento pues no conducía más. Nosotros lo que nos ocurrió es en vez de hacer knockout, hicimos el silenciamiento. Entonces, cuando hicimos el silenciamiento, lo que observamos es que si es una monocapa normal control, cuando le quitamos esto, se altera esta cicloarquitectura. Observen cómo las células crecen unas encima de las otras y cómo aumenta el espacio intercelular entre estas células. Y entonces, dijimos, bueno, esto está muy interesante, y ahora últimamente en el laboratorio tenemos varios proyectos de estudiantes que están estudiando cómo es el mecanismo que regula este cambio en la arquitectura, cuál es la implicación en el citoesqueleto, cuáles son las proteínas que están ahí, pero que eso ya no se los digo ahorita porque todo está publicado, entonces están trabajando en traducción en el laboratorio. Y también lo que quisimos saber es qué pasa aquí con la proliferación. Entonces, aquí tenemos un cultivo confluente, un cultivo, y aquí vemos cuando nosotros ponemos Z2 y RNA y cuando ponemos aquí MOC. Entonces, lo que se veía es que si nosotros quitamos a Z2, las células proliferan más que cuando no hay Z2, cuando hay Z2. Lo cual significa que viene a reforzar que Z2 es un freno en la célula, que le hace que la célula no prolifere más. Bueno. Después, otro de los aspectos que se desarrollaron en el laboratorio fue algo que surgió colateralmente y fue a través de un seminario en la cual los doctores Carlos Arias y Susana López, que son los expertos en rotavirus, nos comentaban que este virus, que es el virus ProSync, que es un virus que tiene aquí de RNA y de 3 capas concéntricas de coproteínas, que está la amarillita, la morada y la naranja. Nos contaban que este virus había ellos encontrado cuál era su receptor. Y nos contaron que el receptor de este virus era la integrina, esta que se ilustra aquí, integrina B3. Pero si vemos una célula epitelial, si esta es la cara apical, si esta es la cara basolateral, como ustedes pueden ver acá, la integrina se concentra en la membrana lateral. Y el problema es que este virus uno se lo come y lo que le da es una terrible diarrea. Y ellos decían que a pesar de que tú lo hubieras comido, el receptor del virus estaba en esta cara. Como ya son ciencias muy serias, nadie dudó de los experimentos, pero cuando nos contaron que ustedes nos hacían en suspensión, dijimos, lo que debe saber es que efectivamente el receptor de este virus se encuentra en esta cara. Pero entonces, esto debe sugerir que ese virus tiene la capacidad de abrir estas uniones. Entonces, lo que nosotros probamos es la capacidad de este virus de abrir estas uniones. Entonces, lo que se nos ocurrió es que este es el virus. Es como si uno va a abrir la puerta de su casa, pues ¿dónde va a llevar la llave? Pues en la mano. Entonces nos ocurrió que lo más expuesto, es decir, estas proteínas que sobresalen de estas vesículas, serían las que abrirían la unión estrecha. Y esta proteína, efectivamente, es la que probamos. Entonces, esta proteína la probamos aquí, esta proteína normalmente se corta, una parte queda hacia afuera y otra hacia adentro, la probamos, y al probarla vimos, cuando pusimos esta proteína, que era la resistencia transepitelial, caía la resistencia, y con el tiempo se recuperó, y si la lavábamos se recuperaba más rápido. Entonces determinamos que efectivamente este virus tiene la capacidad de abrir estas uniones estrechas, lo cual es lo importante para explicar cómo el virus podía llegar a este receptor para la unión estrecha. Entonces, el punto de información estaba bien, pero esto nos dio pie a que usáramos esta proteína para que sea un refuerzo para permitir la absorción intestinal de insulina. Entonces, aquí tiene un animal control.
el modelo era hacer un animal diabético, esto se logra con una droga que se llama ceftoxina, que daña irreversiblemente a los células del lámina, que es precisamente como el animal tiene una concentración de glucosa en sangre mucho más alta. Y como ustedes todos saben, si uno se toma la insulina oralmente, pues no tiene ningún efecto. Si uno se inyecta la insulina, pues baja el nivel de glucosa en sangre. Pero ¿qué pasa ahora si uno da la insulina oral con BP8? La insulina oral, que no tenía ningún efecto, como ven, la glucosa probablemente alta, ahora sí la da con esta péptido viral, esta proteína viral que es capaz de relaciones estrechas. Ahora pueden ver cómo ahora la insulina se puede absorber por vía intestinal y es capaz de disminuir la glucosa en sangre. Entonces, lo que sacamos aquí es que tenemos una herramienta para modular las relaciones estrechas y que puede tener una aplicación farmacológica, que es, aquí pusimos insulina, pero puede ser también para otros casos. Esto sigue trabajando en mi laboratorio, ya no nos interesa tanto la proteína completa, sino identificar qué parte de la proteína es la responsable de esta fusión, qué péptido sería. Bueno, pues eso es todo. Pregunta. Muchísimas gracias. Yo tengo tres preguntas muy generales, Lorenzo, realmente. La primera, cuando uno ve la literatura que hablan de barrier function, es la suma del Gates y el P. La verdad es que no. Lo que debe de ser, cuando llaman barrera, debe ser nada más, se debe estar refiriendo a la fusión de compuesta. Ahora, depende de qué tan viejo es el artículo que tomes. Si tomas un artículo de hace mucho tiempo, se decía nada más barrera. Hasta muchos años después que se dio la función de PEN. Entonces, si es un artículo nuevo, sí ya diferencian gate y PEN. Si es un artículo viejo, le llaman nada más la barrier. ¿Ok? La segunda, hay duplicidad de funciones entre las claudinas, por ejemplo. Si tú pones los ratoncitos del ejemplo de claudina 1, y que tienen este problema de piel, si tú pudieras por algún método lograr que ahí en este mismo tejido se sobreexprese claudina 3, 4, ¿pudiera alguna de estas claudinas compensar la función de la claudina 1? Mira, está interesantísimo lo que estás diciendo. Y de hecho, no me gusta nada de hecho, pero el cuerpo sí lo ha hecho en qué situación. Se ha visto que cuando se silencia una claudina, o se noquea una claudina, lo que hace ese tejido es, muy comúnmente, eleva otras claudinas. ¿Ok? La alteración de una provoca que se altere esa red. Ahora, el problema es este sistema de compensación, pero no es un sistema ideal, porque cada claudina tiene una particularidad dada por las cargas, que la otra no puede no tenerla idéntica. Entonces, por ejemplo, si tú no quieras claudina 16, estarías en un problema muy serio, porque casi no hay ninguna otra que reemplace su función. Pero si la reemplazas con otro canal catiónico, pues ahí la lleva. Y de hecho es lo que hace el cuerpo. ¿Okay? Ahora, en el cáncer, esto es interesantísimo, porque tú viste lo que está pasando. No quedan las claudinas como estaban, se alteran y se empiezan a expresar mezclas de claudinas que antes no existían. Ahora, eso es interesante porque yo les estoy pensando, presentando aquí las claudinas como algo benéfico que ayuda, pero realmente no sabemos si las claudinas también pueden tener una función oncogénica cuando no están en su sitio, es decir, cuando no están en las relaciones estrechas. De hecho, se ha visto que varias claudinas tienen una función de promover la expresión de metaloproteínas y eso es algo oncogénico. Entonces, ahí estamos en terreno pantanoso que usted no sabe muy bien. Y la otra, aprovecho tu diapositiva 2, es más general todavía. Espera. Pero a ver, yo necesito entender, aclararme la idea. ¿Cómo le hago para que te respondas? Tú hablaste de que tenías, anterior, hablaste de que tenías epitelios que cubrían cavidades como el estómago y epitelios que cubrían ductos, como el tubo renal. Ese epitelio que cubre el ducto, ¿yo lo puedo llamar endotelio o no? No. Lo llamamos endotelio los que están recubriendo sangre o líquido. Nada. Pero la realidad es que epitelio y endotelio son un tipo muy similar. Ahora, morfológicamente lo puedes distinguir, porque los endotelios, cuando tú los ves, la célula, el epitelio, como te ilustré en la siguiente diapositiva, los ves aquí muy verticales, ¿ok? Y los endotelios, cuando
cuando los ves realmente forman lo que se llama una palizada, están así. Y además, las uniones estrechas de los endotelios son muy débiles, son de muy baja resistencia, con excepción del endotelio cerebral. El endotelio cerebral, su resistencia corresponde a la de un epitelio. Ahora, si lo analizan a nivel de criofractura, también hay diferencias. Porque se acuerdan que la membrana tiene una cara T, que es protoplásmica, que da el citoplasma, una cara E, que es exoplásmica. Cuando tú le das un trancazo, que es una criofractura, se rompe el interior de la membrana. Y entonces aparecen los filamentos de la unión estrecha. Y los filamentos aquí cada se quedan pegados, como un filamento. Vamos a ver la criofractura. Ahí está. Estos filamentos están unidos a la cara P y se ven como algo que sobresale. ¿Ok? Y los surcos, porque es un complemento, o sea que hay algo arriba, es como si metieras un tubo en una cosa de plastilina, de un lado se queda pegado el tubo y al otro lado se queda la huella. Bien, la huella, el surco se queda en la cara. Pero los endotelios están amarrados de diferente manera, pero cuando los rompes, con el sistema cerebral, que se funciona con los endotelios, los filamentos se van a la cara. Entonces, sí hay diferencia. Bueno, esto con respecto a la proteína BP8 que estaban utilizando para abrir junctions y permitir que el virus, bueno, encuentra su receptor o en el caso de la aplicación del caso de la insulina, ¿no? Para que pueda absorberse. Mi pregunta es, en el caso, por ejemplo, de la insulina, que ciertos pacientes tienen que estarse poniendo dosis seguidas de insulina, ¿habría una presión sobre esa expresión o un cambio en esos injunctions cuando hablemos de una suministración continua? Es excelente tu pregunta. Y este es algo, un problema muy real, porque la idea de ser un epitelio es ser una barrera. O sea, cuando tú comes, lo que tú comiste una hamburguesa. Esa hamburguesa, para el cuerpo, nunca estuvo dentro de él. Estuvo en una cavidad, pero no dentro de él. Eso se fue degradando y nada más fueron pasando los aminoácidos. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. ¿Qué pasa si tenemos una unión ahí permeable? Bueno, se ha visto que lo que pasa en las personas, se estudió esto al revés. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad celíaca y la enfermedad, todas las enfermedades se llaman el colon irritable. La enfermedad de Crohn es un síndrome muy grande. Y esos pacientes tienen problemas terribles que llegan a unas alteraciones espantosas, más llegan hasta cortar parte del intestino. Y todos estos pacientes se empezó a estudiar a los familiares de estos pacientes. Y se vio que los familiares de los pacientes tienen muy significativamente mucho más alta la permeabilidad del epitelio intestinal que los otros. Es decir, el tener un intestino líquido permeable te predispone a todos estos problemas. Y no solo eso, se estudió también en los pacientes diabéticos, diabetes tipo 1. Ese diabetes, como ustedes saben, es un problema de autoinmunidad, que tú vas destruyendo tu páncreas. Y se vio lo mismo, que todos estos pacientes tienen muy permeable el intestino. Ahora, se encontró también, yo no sabemos por qué, que los esquizofrénicos también, no me preguntes más porque estoy claro. Pero entonces, toda esa permeabilidad se predispone. Entonces, yo sería una locura de darle a un paciente algo que le esté predisponiendo a esto. Entonces, yo utilicé este modelo porque era lo más fácil de medir. ¿Por qué? Porque ya nadie discute que la insulina baja el nivel de glucosa en sangre. Segundo, porque para medirlo es muy fácil, compras un glucómetro en la farmacia. Y tercero, porque es algo que es fácil de medir y puedo tener un modelo animal muy fácil con respecto a sus proteínas. Pero la realidad, yo creo que este modelo no lo podrías emplear para un medicamento que tendrías que estar usando tan frecuentemente, sino que se debería utilizar para otras situaciones. Te voy a dar el ejemplo. Uno de los ejemplos más interesantes es utilizar esto para la barrera hematoencefálica, la citocoma. ¿Qué pasa cuando un niño le da una encefalitis? En unas horas, un niño que era brillante, capaz y esto, puede quedar con tratamiento mental para el resto de su vida. Entonces, ¿qué hace con esos niños? Esos niños van a hospital y se van a terapia intensiva y ahí tratan de meterles cantidades bestiales de antibiótico y casi no pasa nada al cerebro. Entonces, en esas condiciones críticas, sí sería muy bueno tener una herramienta para abrir momentáneamente estas barreras. ¿De acuerdo? Tenemos una pregunta. Sí, mi pregunta es relacionada con el cáncer. He visto, por ejemplo, que para que las células metastáticas puedan colonizar los nuevos tejidos, tienen
papel que jugarían las uniones estrechas de los endotelios cuando cursan estas regulaciones estáticas? Es excelente tu pregunta, mira. Realmente se conoce, hoy en día, si tú ves las regiones de cáncer y estrechas, se dice, el blanco a vencer es la unión estrecha. ¿Por qué? Fíjate, vamos a verlo desde el inicio. Una célula está en un nicho, está bien abrochada la cinta. Para transformarse, lo primero que hace es romper la unión entre sus vecinas. ¿Ok? Y ya que está desabrochada esa, puede irse transformando de tal manera que degrade la matriz y pueda irse al estroma. ¿De acuerdo? Pero una vez que está ahí, ¿qué hace una célula metastática? Genera una serie de factores como el vasculo endotelio growth factor, que lo que promueve es la formación de vasos para que se nutra, ¿de acuerdo? Pero lo que ella tiene que hacer para hacer una metástasis es penetrar a ese vaso, ¿de acuerdo? Entonces, alguien tiene que hacer ¿qué? Atravesar ese endotelio y meterse ahí. Y después no se puede ver la circulación, tiene que salir de ese endotelio. Bueno, esa entrada y esa salida es lo que llamamos diaperesis, es decir, ¿cómo le hace una célula para atravesar este endotelio, meterse y salir? Bueno, es la cosa que más estoy estudiando ahorita. ¿Cómo le hacen estas células? Secretan una serie de factores que hacen esas uniones, que convierten estas uniones estrechas endoteliales en las uniones estrechas más permeables. En mi laboratorio en particular, estamos estudiando cómo lo hacen en la barrera hematoencefálica. Y lo estamos estudiando cuando hay glioma. Estamos viendo qué factores secretan estos tumores para permitir el paso. Lo que nosotros hemos encontrado es que los factores más importantes son el vascular endothelial growth factor, el hepatocyte growth factor y una proteína, la cual es probable que no haya podido dar, que es una proteína específica que abre las uniones estrechas, que se llama zonulina. Y esta proteína la están secretando las células tumorales. En el caso concreto, nosotros estamos tratando los gliomas. Entonces tú pones el medio ecuacionado del glioma y tiene alta zonulina. Pones el medio ecuacionado del sarcocito y no tiene zonulina. Y lo que hace es abrir selectivamente las células. Aquí hay una pregunta. Yo tengo, son de mera curiosidad. La primera es, ¿cómo es que la proteína ¿Podrías Z... hablar en voz un poco más alta? Sí, ¿cómo es que la proteína ZO2, esa parte no me quedó clara, está participando en la unión estrecha? Y después de que ya se realizó una unión estrecha, se comentó que se iba al núcleo. Muy buena pregunta. O sea, esa es una buena pregunta. Cuando tú ves que una proteína está haciendo eso, diciendo lo que cómo le hace. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar cómo era esa proteína, analizar la secuencia de cetonas. Y lo que encontramos que esta proteína tiene señales de localización nuclear y señales de exportación nuclear. Las señales de localización nuclear, como uno nos dice, te hacen que la proteína se dirija al núcleo y la de exportación que regrese. Bueno, entonces, lo que encontramos es que la proteína recién sintetizada lo que hace es, su destino inmediato es el núcleo. Y después sale del núcleo y se dirige a una estrecha. Pero es un poquito como si yo fuera al aeropuerto de la Ciudad de México y llegara con dos boletos. Uno para ir a Chiapas y otro para ir a Mexicali. Bueno, si no te de México, me dice, bueno, ¿y cuál de los dos tiene que retomar primero? Entonces, lo que estamos estudiando ahorita en el laboratorio es cómo se regulan estas señales. O sea, las dos señales están así, ahí en la secuencia. Y estamos viendo que se regulan por modificaciones post-traccionales. Concretamente, estamos viendo que la salida del núcleo está regulada por fosforilación. Ya sabemos que el residuo es la proteína 369 y que es fosforilada por la proteína sinasa C épsilon. Eso ya lo publicamos. Ahora lo que estamos viendo es cómo se regula la señal de localización. Y ahí estamos viendo que es por fosforilación de la proteína 257, pero eso es por la proteína sinasa C Z. Entonces sí hay una modulación. ¿Pero esas dos cosas pasan al mismo tiempo? ¿O cómo es que se hace la unión estrecha y luego, ok, vamos a indicar ahora que se diseña la proliferación porque ya hay contacto? Muy buena pregunta, porque cambia la estructura tridimensional. Entonces lo que sospechamos es que cuando hay una fosforilación se exhibe un sitio y no el otro. Entonces lo que estamos viendo es qué hace que una señal se exhiba en un momento y no en el otro. Y bueno, ahí estamos. Claro, tanto menos. Y la otra cosa es por oglicosilación. La otra modificación. La otra modificación está regulando el movimiento de entrada y salida. Sí, tengo dos preguntas nada más.
¿Cómo es en el caso este que preguntaba alguien allá atrás sobre BP8, que tiene una particularidad en que permite la absorción y al mismo tiempo no observaron diarrea o alguna cosa que está dentro? Claro, lo primero que tenemos que observar es si no había diarrea en los animales. Ajá. Porque tú lo que no quieres provocar es que se abra bacterialmente. Mucho, ajá. No lo sospechamos porque ves que el efecto es reversible muy rápidamente. Y el punto que más checamos es que no hubiera diarrea. Ahora, ¿cómo es que lo haces? Es loco pensar, bueno, ok, lo logramos, pero ¿por qué diablos funciona? Entonces, lo que pensamos es lo siguiente, como ya les mencioné aquí en las imágenes, la unión es que aquí tengo una claudina, se une con la claudina de la célula vecina. Aquí tengo una ocludina con la ocludina de la célula vecina. Pero ¿qué parte se une? Como vimos en este esquema, lo que se está uniendo son las pasas extracelulares. Entonces lo que hicimos fue analizar la secuencia de las haces extracelulares, de las claudinas, de la ocludina y de las CAM, y ver si tenían alguna similitud con la proteína BP8. Entonces, con nuestra sorpresa, lo que nos encontramos es que la proteína BP8, háganse cuenta que es como una llave maestra. Una llave maestra no es lo que te permite comprar un hotel a la camarita y entrar a toda la habitación. Está llena de regiones idénticas a claudinas y ocludinas. Entonces, lo que sospechamos que está haciendo es que cuando llega esta proteína, estas dos era una célula y la otra que está uniendo aquí, llega alguien y le está compitiendo. Y al estar compitiendo, por eso no está haciendo. Ah, pues, o sea, al mismo tiempo, de alguna manera, no va a haber contacto o apertura directa. No, sí se abrió porque lo compitieron. Ajá. ¿Ok? Y de hecho analizamos el experimento cómo es que pasaba con los filamentos de la unión estrecha. No desaparecieron, simplemente se despeinaron. Okay. Vimos qué pasaba con las proteínas de la unión estrecha. La cantidad de proteína por Western blot es la misma, pero por fluorescencia se deslocalizó. Cambió la presión. Y ya la última es, ¿han detectado el hecho de que tienes, bueno, nos platicabas de todas las claudinas o clorinas y ya los diferentes, de la 1 a 15 claudinas, etcétera, que hay una especie de patrones de expresión tejido específico? Claro que hay patrones específicos. Y eso es lo que asegura que haya contacto específico con un hepatocito, con otro hepatocito, y no un hepatocito con un... Sí, pero yo te estaría mintiendo si no me dijera que es eso. Cuando se forma la unión estrecha, antes tiene que formarse lo que se llama la unión adherente. Y estas moléculas, estas cadeninas son muy específicas. Y son específicas, especie específica. Entonces, tiene que haber un reconocimiento de cadeninas específico para que después vengan estas ocludinas. Cuando se van a especies más a nivel de cadeninas. Cuando te vas a nivel ya, aquí es... La idea es que tengan que embonar las claudinas. Pero tiene una lógica. ¿Por qué no se puede unir la claudina 2 con la claudina 1? Eso es un hecho. ¿Cuál es la explicación que da? Que no embonan. Y eso es un beneficio. Porque una es un canal catiónico y la otra no lo es lo contrario. Entonces, viene al caso que estas dos no se están. Un excelente seminario. Es volviendo sobre el efecto de aumentar la permeabilidad del intestino. La idea me parece excelente, muy atractiva. Pero además de lo que ya se mencionó de producir diarrea, habría la posibilidad de algo que es más serio, y es que las bacterias que están en el intestino pasen al torrente circulatorio. ¿Eso cómo se ha visto? ¿Cómo se ha manejado? Es muy interesante lo que está diciendo, pero la realidad es que cuando uno habla con la farmacéutica, nadie está utilizando ahorita ya en la clínica la ruta particular para la producción de fármacos. Es lo más caliente ahorita, pero todo el mundo está a nivel de laboratorio. Entonces, lo que se está platicando es si esto sería algo que sería un fármaco que tendrían que aplicar en ayuno. Ahora, eso no significa que no haya ninguna bacteria, pero como la apertura es al corto plazo, tal vez puede funcionar, pero la realidad es que nadie lo ha probado a largo plazo. Efectos secundarios. Ahora, ¿por qué es importante tener esta tercera ruta? De hecho, otras farmacéuticas están muy interesadas. Entonces, ¿qué fármacos son los que no pueden pasar? Los que no son solubles en la membrana, los que no son liposolubles. Cuando uno se va a estos, y los solubles son cientos, miles. Y el problema está, como lo están dando todos,
o a dosis altísimas para que un poquitito pase, lo cual es terrible porque la mayor parte nunca no se dio, o lo que está tratando de hacer es pasarlo por la ruta transcelular acoplados a mecanismos de transporte que normalmente tiene la célula, ¿ok? Entonces, si la célula tiene un mecanismo de transporte de algo, acoplarlo a esa molécula que normalmente transporta la célula. Eso se está haciendo, pero el problema que esto conlleva es que entonces la administración del fármaco va a ir a la velocidad a las funciones que se transportador. Y además eso exige la modificación del fármaco para acoplarlo a esa molécula, mientras que en este caso no. Entonces, por eso hay mucho interés ahorita en ver qué se puede hacer por pasar por la ruta paracelular.